Esto ha tenido un éxito siempre que yo he flipado con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo puse, traje unos cuantos, pues, y a la gente le ha gustado mucho y se lo han llevado todo porque está muy bien. Es un pedestal, ¿vale? Pones aquí, por ejemplo, no voy a poner mucho, un billete de 5 euros, ¿eh? Un billete de 5 euros, está muy chulo esto, mira, a ver. Un billete, bueno, aquí, pues, lo digo ya, es para hacer cambios, entonces puedes hacer cambiar una predicción, puedes cambiar un papel, puedes cambiar un billete, puedes cambiar una carta, puedes cambiar lo que quieras, pero es muy, muy visual y muy bien, ¿no? Pues un billete de 5, hacemos así, chasqueamos los dedos, ¿eh? Y ahora mismo, oye, pues hay un billete de 20, ¿vale? ¿Está bien o no? Escúchame, y se puede examinar, que es lo bonito, ¿eh? ¿Está bien o qué? Oye, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¡Se puede examinar todo! ¿Eh? ¿Se puede examinar todo? ¿Está bien o no? Mira, esto, en la mano de cualquiera, pues puede ver una tontería que es 4 maderitas con piedras de colores, ¿vale? Pero la mano de un mago no son 4 maderitas con piedras de colores, son las gemas del infinito, de los Vengadores o los Avengers, como queráis. Cada uno dice una cosa, ¿no? Yo digo Vengadores toda la vida, pero bueno. Entonces, claro, son las gemas del infinito. Yo he creado, me he dado cuenta de que cualquier persona no puede poseer las gemas del infinito, no porque no las pueda coger, que sí, sino porque te das cuenta de cuál la ha cogido. Es como que si no eres realmente merecedor de ella, enseguida nos damos cuenta de la que coges. ¿Está claro o no? ¿Es así? Es así. Entonces, mira, tú mismo, por favor, acércate. Quiero que hagas lo siguiente, te voy a decir lo que tienes que hacer. Quiero que las mires atentamente, yo ahora me giraré, ¿vale? Ponte aquí, en un ladito, para que lo vean todos, ¿vale? Tú míralas atentamente, ¿vale? No toques nada, ¿vale? Nada más que tú en tu mente decide con la que te vas a quedar. Vale. Entonces, cuando yo la has decidido, coges la que quieras, te la guardas al bolsillo y cierras la cajita. Vale. ¿Vale? Yo me giro. No miro nada. Vale, ¿ya la puedo coger? Sí, cuando quieras, sí. ¿Vale? Te la guardas y cierras la cajita. Y cierro la caja. Sí. ¿Ya está? Sí. Perfecto. ¿Te la has guardado? Sí. Perfecto, ya está. Ahora dices, ¿cómo sabes que eres merecedor? A lo mejor mucha gente piensa que yo ahora la caja tiene algo que yo puedo mirar o puedo ver. No. Lo sabía antes de que vinieras. ¿Te lo puedes creer? Esto se lo cree. Porque mira, en este cajoncito de aquí hay un cajoncito aquí abajo. Pero no. Yo he dejado una cosa, más que nada para probar que yo sabía que tú te ibas a quedar con la azul. ¿Es así o no? Efectivamente. ¿Eh? Bueno, esto... ¿Haz qué? Importante. Bueno, tengo aquí una ristra. No. Aquí estoy haciendo yo algo mal, ¿vale? Está claro que estoy haciendo yo algo mal, ¿vale? No, vale, entenderme, no es algo que tenga práctica, pero bueno. Unos números, una con 2 agujeros, ¿vale? No sé cómo se llama esto, ¿vale? Una cartulina con 2 agujeros. Ponemos esto aquí, ¿vale? Por aquí, así, ¿sí? ¿Vale? Y entonces, para que veáis el juego, no le compliquéis tanto. Tú misma, ¿me puedes decir qué número quieres? ¿El 4 ahí? Vale, el 4. Entonces le ponemos una pincica, para que no se vaya. ¿Sí? Vale. Entonces, por detrás hay unas pelotitas. ¿Sí? Cada una de un deporte. ¿Vale? Cada una de un deporte. Hay de baloncesto, hay de fútbol, hay incluso de bolos y de balonmano, pero mira, la que tú has elegido es de béisbol, ¿vale? De béisbol. Entonces, bueno, no lo he dicho antes, pero yo he dejado aquí una predicción. A ver, no sé cómo hacerlo, porque da igual. Aquí está aquí debajo, ¿vale?
¿Puedes, por favor, tú misma, Belén, enseñarle a todos la predicción? Béisbol. ¿Sí? Y mucha gente que ve la caja dice, a lo mejor es que tiene 2 salidas. ¿Puedes, por favor, mirar qué hay dentro de la caja? Uy, es que hay una... A ver. Nada. No hay nada. Pues nada, entonces ya está. Quiere decir que no había nada. ¿Sabes por qué? Porque, siéntate, siéntate. Lo digo porque la de béisbol se puede materializar. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Bueno, es que JL te da para que ponga la bola de béisbol dentro, que saque una primera y después esté la bolita ahí dentro. La puedes cambiar por el papelico y ya está. ¿Vale? Te regalo para Encarna también. Bien. Se lleva muchos regalos. Vale, esto se explica rápido y fácil. Lo conocéis todos, pero me parece una buena idea. Para si no lo sabéis, pues si no sabéis, el cartoon es de toda la vida. La versión original, el número 1, pues en su día se hicieron, no sé, 20.000 barajas. Han tardado muchos años, pero se han vendido todas. Ya no hay. Y el autor, Dan Harlan, lo que hace es, en vez de hacer la misma baraja, volverla a imprimir otra vez, dice, voy a darle una vuelta. Y entonces se hace las barajitas, la versión 1, que cambia en el que ahora primero saca un conejo de la chistera y después ese conejo se transforma en carta. Que está muy chulo. La tengo en tamaño de póker, que está muy bien. Pero tiene una mejor idea, para mí, y es que me hace la baraja, ya que la hace también en tamaño jumbo. Vale, entonces la tengo aquí para que la veáis, que es... ¿Eh? Entonces, esto... ¿Qué escenario? ¿Qué escenario es? ¿Eh? ¿Qué escenario es? ¿El circo? Ahora lo ves, mira. Es la primera, ¿no? Sí, es la primera, pero la versión que ha sacado segunda. No, pero me refiero, en Jumbo es la primera. En jumbo es la primera vez, sí. ¿Vale? Entonces, Una de todas las sesiones. ¿vale? Qué chulo. Una baraja. Entonces, por ejemplo, es que todos sois magos aquí. Mira, tú mismo, dime la carta que te dé la gana, la que tú quieras. La reina de corazones. Te voy a guardar aquí esto y un poco, joder. Vale, reina de corazones. Ah, mira, reina aquí. Vale, la pregunta es, yo en el manejo no lo he hecho nunca, pero da igual. ¿Quieres la reina o quieres la J? La J. Vale, perfecto. La J de corazones. Una pregunta, ¿quieres la J o quieres el 10? El 10. Vale. Una pregunta, ¿quieres el 10 o quieres el 9? Me quedo con el 10. ¿El 10 seguro? ¿El 9 no? Yo te ofrezco el 9. Mira lo que estoy haciendo, mira. Mira. No, va, en serio, va. A mí me da igual, pero vamos a estar aquí esta mañana. El 10, pues mira, te lo voy a dejar aquí y me gustaría que te acercaras un poquito y pusieras el dedo ahí, ¿vale? Ahí, muy bien, perfecto. Muy bien, para que no se escape. Porque yo tengo aquí, le puedes llamar como quieras, Willy, Jimmy o Pedrito, como quieras. Te va a adivinar la carta. ¿Qué? Atención, esto es como los dibujos animados, ¿eh? No lo he hecho nunca con esta mente, pero bueno. Mira cómo se mueve. Espérate a ver si lo hago bien, chiqui. Y saca un conejo. Ay, claro, de una chistera que va a sacar un conejo. Claro. Pero, claro, el conejo se transforma en una carta que le da la vuelta y es justamente el 10 de corazones. Yo creo que está muy bien. ¿Ves? Bueno, yo creo que os he enseñado unas cuantas cosas. Si lo habéis pasado bien, pues de eso se trataba, ¿no? De pasar un ratito, de que veréis cosas. ¿La semana que viene cuándo es? La semana que viene es dentro de 3 días. ¿Vale? Hay que hacerlo más. Gracias por la visita y hasta la próxima. Muy bien.